Como algunos de ustedes ya saben, un grupo que se llama Briefcase me envió sus 3 videos favoritos de maletines y preguntaron si haría una recopilación de fin de año con ellos. Así que hice una votación en una publicación de la comunidad y pregunté si esto era algo que les gustaría ver, y más del 90% de los que votaron pensaron que sería bueno. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría decir que sé que no todos estarán de acuerdo con sus elecciones. No son los casos con más vistas o más me gusta. Cuando Briefcase me desafió a darles 3 videos, acerté uno y las 3 selecciones estaban en mi lista corta de 10. De todos modos, aquí va su número 3, que es de octubre de 2020. La hermosa isla de Bermuda se encuentra en el Océano Atlántico, en el borde occidental del Mar de Sargazo, después de que el explorador español Juan de Bermúdez afirmó haberla descubierto en 1505. El país no fue colonizado por europeos hasta 1609, cuando el barco británico, el Sea Venture, naufragó en un arrecife en su camino a Jamestown, Virginia, y los sobrevivientes lograron llegar a la isla. Luego, los colonos británicos comenzaron a llegar allí en 1612. Bermuda se convirtió en un territorio británico de ultramar y ha permanecido así desde entonces. Para 1870, la población era de 12.000, y cuando Su Alteza Real, la princesa Louise, hija de la reina Victoria, y el príncipe Alberto, y esposa del gobernador de Canadá, llegó a Bermuda en 1873 para escapar del invierno canadiense, el país comenzó a convertirse en un popular destino turístico. El país también poseía una ubicación estratégica para la Marina Británica y una próspera industria salinera. La vida para las personas que vivían allí era buena en comparación con muchos otros lugares en la era victoriana. Uno de los residentes de Bermuda era un caballero llamado Edward Skeeters. Él estaba en sus 40 años y estaba casado con su trabajadora esposa, Anna. Vivían en Daniels Head, muy cerca de la pequeña comunidad de Somerset, en el noroeste de la isla y a unos 20 kilómetros de la capital del país, Hamilton. Habían estado casados durante unos 8 años y Edward trabajaba como manitas y obrero. Tenía la reputación de ser alguien que podía encargarse de la mayoría de las tareas, pero por lo que todos decían era un hombre difícil. Era muy diferente a su amable y bondadosa esposa Anna, quien aunque siempre decía a la gente que era feliz, la mayoría de las personas en Somerset consideraban que el matrimonio de Edward y Anna no era bueno. La pareja no tenía hijos, ya que los 2 hijos que tuvieron juntos trágicamente murieron en la infancia. Pero Anna había dado a luz a una hija algunos años antes de una relación anterior. Desafortunadamente, la niña había sufrido alguna discapacidad intelectual y no vivía con su madre o padrastro. Visitaba a su hija tan a menudo como podía, pero solo en muy raras ocasiones llevaba a su hija a su cabaña. Anna trabajaba en el servicio doméstico para una familia adinerada de Somerset. Trabajaba duro y se consideraba una dama agradable y muy modesta. Siempre fue muy tranquila y pasaba sus días trabajando y cuidando a su esposo. Edward, por su parte, difería mucho de su mujer. No era tan bien considerado por la comunidad local como ella. Aunque tenía algo de educación y podía leer y escribir, se sabía que era un esposo infiel que a menudo era agresivo y descargaba sus frustraciones en su esposa. Corrían rumores de que había estado viendo a una dama local llamada Elizabeth Morris, y cuando una de sus hijas descubrió que estaba embarazada, pronto comenzaron los rumores de que el padre del niño no era otro que Edward Skeeters. Anna había dejado a su esposo antes, incluso yendo una vez al magistrado local, quien le informó que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. Así que cada vez, la sufrida Anna regresaba con Edward. El domingo 20 de octubre de 1878, Anna hizo lo que hacía todos los domingos por la noche y asistió a la misa en la iglesia. Mientras cruzaba el cementerio de la iglesia, vio a Anne Morris, cuya hermana esperaba un hijo de Edward. Anne hizo algunos comentarios a Anna, quien se apresuró a entrar a la iglesia sin responder. Estaba acostumbrada a que la gente se burlara de ella por el comportamiento de su esposo, pero aún así se molestaba por las burlas.
Salió de la iglesia justo después del servicio, sin quedarse en el patio de la iglesia unos minutos para charlar con otros miembros de la congregación. No quería encontrarse con Elizabeth Morris o sus hijas, Anne y Hannah. Esa noche, Edward Skeeters estaba muy preocupado. Había regresado a la cabaña, pero su esposa no estaba por ningún lado. Todavía no estaba allí el lunes por la noche después de que Edward regresó de su trabajo y después de buscar un rato comenzó a preguntar a amigos y vecinos si habían visto a Anna, pero nadie la había visto y ella no le había dicho a nadie a dónde iría. Cuando le preguntaron exactamente qué había sucedido, dijo que cuando regresó a la cabaña el domingo por la noche, Anna no estaba allí, pero a diferencia de las ocasiones anteriores en las que ella lo había dejado, esta vez se había llevado algunas de sus pertenencias, incluyendo ropa y dinero, aparentemente sin idea del paradero de su esposa. Edward colocó un anuncio en el periódico llamado The Royal Gazette. Ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera proporcionar información que le llevara a encontrar a su esposa. Sin embargo, había algo extraño en la desaparición de Anna Skeeters, ya que el lunes Edward había ido a trabajar un día en el astillero. Ayudó a poner carbón en un barco, algo en lo que era particularmente bueno, y a menudo se le pedía que trabajara en el astillero. Aparentemente, uno de los capataces había visto a Anna el domingo por la noche y le pidió que le dijera a su esposo que debía presentarse allí al día siguiente para 2 días de trabajo. Edward siempre estaba ocupado y trabajaba donde se necesitara. Se presentó ante el capataz el lunes por la mañana, aunque su esposa estaba desaparecida. Pero, ¿cómo recibió Edward este mensaje si cuando regresó a casa el domingo por la noche su esposa ya se había ido? No había rastro de Anna. Nadie la había visto y sus amigos comenzaron a preocuparse mucho por su seguridad. A muchos de ellos no les gustaba Edward, no les gustaba la forma en que trataba a su esposa y lo consideraban un caballero egoísta, dominante e inconsiderado. En ese momento, Bermuda solo tenía una fuerza policial a tiempo parcial y no habían tomado la desaparición muy en serio. No era la primera vez que se iba, por lo que supusieron que pronto volvería como siempre lo había hecho en el pasado. Finalmente, después de la presión de los amigos de Anna, el magistrado instruyó a la policía para que buscaran la cabaña de Skeeter y con la ayuda de algunos residentes preocupados de Somerset, llevaron a cabo una búsqueda meticulosa de la costa, caminando por todos los matorrales de mangle y mirando detrás de las rocas, cualquier lugar donde pensaran que alguien podría haber escondido un cuerpo. Cuando la búsqueda estaba llegando a su fin, la policía encontró un poco de tela blanca en los pequeños botes de pesca de Edward Skeeter. Al principio, esto causó cierta emoción, ya que consideraron que las débiles marcas rojas podrían ser sangre y que la tela podría haber sido parte del vestido de Anna. Pero podría haber sido muchas cosas, y a medida que la búsqueda de Anna terminaba, el misterio en torno a su desaparición continuaba. Durante la búsqueda, Edward fue encerrado en la cárcel local y cuando fue liberado, continuó con su rutina diaria. Contaba que su mujer lo dejó, quitándole todo su dinero. ¿Pero a dónde podría haber ido? Había barcos regulares que salían de la isla, pero nadie pensó que ella hubiera abordado uno y abandonado su hogar y a su hija. Una semana después de que Anna fue vista por última vez saliendo de la iglesia, algunos pescadores miraron hacia el mar. Hacía viento, no era un buen día para pescar. Mientras estudiaban las olas, uno notó que había un lugar en el agua donde el mar estaba más calmado. Alertó a los demás y todos observaron las extrañas vistas. Todos los hombres habían estado pescando en la zona durante muchos años y nunca habían notado esto antes. Los vientos eran demasiado fuertes para salir a investigar. Sin embargo, 3 días después, el clima cambió y los hombres zarparon para ver qué estaba causando el extraño suceso. Mientras buscaban en el área, eventualmente notaron una forma en el fondo del agua y cuando miraron más de cerca, descubrieron una vista macabra. Había un cuerpo atado a una gran piedra. Estaba en muy mal estado, pero como tenía muy pocos percebes adheridos, no podría haber estado en el agua durante mucho tiempo. Los hombres también recuperaron la gran piedra de peso y era exactamente igual a las grandes piedras que se podían encontrar en la orilla muy cerca de donde los residentes guardaban sus barcos. Los hombres llevaron el cuerpo a la orilla y lo llevaron a la cabaña de Edward Skeeter.
Luego informaron a la policía que los buzos de un barco naval británico fueron enviados a buscar en el lecho marino y encontraron ropa que los amigos más tarde identificaron como perteneciente a Anna. Edward Skeeters fue entonces arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Fue llevado a la capital Hamilton y puesto en una celda. Las tensiones estaban altas entre los residentes de Somerset. Edward nunca había sido un hombre popular y ahora la comunidad quería justicia. El juicio comenzó en Hamilton en abril de 1879 y Edward se declaró inocente. La fiscalía expuso al tribunal que Edward era un mal esposo que había tenido hijos fuera de su matrimonio y era un hombre de mal genio y violento. Sin embargo, la defensa recordó al jurado que cualquier evidencia presentada era solo circunstancial. Nadie presenció a Edward perpetrar el delito, y no había evidencia para decir que él lo había hecho. Muchas personas testificaron que la fiscalía pintó una imagen de Anna como una mujer de buen corazón y una esposa amorosa, una madre que había sufrido mucho durante sus 31 años, pero estar casada con un hombre tan difícil e insensible fue muy duro para una dama de tan buen carácter. Un hombre llamado George Jobson, que vivía muy cerca de Edward y Anna Skeeters, le dijo al tribunal que el domingo 20 de octubre de 1878 había asistido al servicio religioso de las 7 de la tarde y cuando terminó, se dirigió a casa y notó que la puerta de la residencia de los Skeeters estaba abierta y las persianas cerradas. También observó que había una luz encendida. No vio a nadie ni escuchó nada. Cuando fue interrogado por la defensa, dijo que nunca había escuchado a la pareja discutir y que no escuchó ningún ruido el domingo por la noche. El juicio duró 7 días y el lunes 2 de junio el jurado fue enviado a deliberar. Regresaron 20 minutos después, y cuando el juez preguntó si habían encontrado al acusado, ¿culpable o no culpable?, el capataz respondió, culpable, y el juez condenó a Edward James Skeeters a muerte. Antes de su ejecución confesó su crimen. Mostrando remordimiento, dijo que el domingo 20 de octubre había llegado a casa después de visitar a Hannah Morris. Cuando su esposa le preguntó sobre su paradero, él le arrojó una lámpara de aceite. Luego se preocupó de que ella volviera a denunciarlo ante los magistrados y le mostrara las lesiones que ahora tenía. Sin pensar, la estranguló y llevó su cuerpo al mar, donde lo hundió con una roca. Lamentaba mucho sus acciones. Edward James Skeeters fue ahorcado en la prisión de Hamilton a las 7 de la mañana del 2 de julio de 1879. Fue enterrado en la isla de Burt, en Hamilton, y las autoridades usaron una gran piedra que él había llevado al mar para hundir el cuerpo de su esposa como su lápida. Los lugareños quemaron la cabaña de Skeeter, ya que no querían recordar el terrible evento que ocurrió allí. Hannah Morris y su bebé, engendrado por Edward, ambos murieron durante el parto. El número 2 fue de abril de 2021, un caso que representó un paso muy importante en el trabajo policial forense. Francisco Rojas de Caravaggio nació en 1865 en el pueblo portuario de Necochea, en Argentina. Se encuentra en la costa atlántica de Argentina, junto a la desembocadura del río Quequén Grande, a unos 330 millas de Buenos Aires y 75 millas al suroeste de Mar del Plata. Era un lugar tranquilo para crecer. Los pescadores saldrían del puerto al amanecer y durante el verano la gente visitaría el pueblo y disfrutaría de días en la amplia playa de arena, las aguas termales o una caminata en la naturaleza en el bosque. Francisca era una niña feliz. Siempre fue educada y servicial. Su familia vivía en una pequeña casa y ella recibió una educación básica. En ese momento no había un plan de educación efectivo en Argentina, ya que no fue hasta que se aprobó una ley en 1884 garantizando educación universal gratuita y no religiosa a todos los niños que la educación comenzó a ser más accesible para todos. El país inició un periodo de crecimiento económico. Muchas personas emigraron de Europa y a medida que las industrias crecían, la inversión extranjera aumentaba.
El nuevo período de industrialización significaba más trabajo en las áreas urbanas más grandes, y los trabajadores llegarían para aprovechar las mejores oportunidades disponibles. Sin embargo, Francisca no se fue. Se quedó en el ambiente más tranquilo de Necochea. Se casó con un caballero llamado Ponciano Caravaggio y juntos tuvieron 2 hijos. Residían cerca del pueblo principal. Ponciano trabajaba largas horas, pero solo ganaba un ingreso modesto. Pronto su matrimonio comenzó a tener dificultades y había rumores de que Francisca había sido vista en varias ocasiones en compañía de otro caballero. La gente le decía a Ponciano que su esposa era una mala mujer y finalmente decidió dejarla. Le dijo que viviría en otro lugar y se llevaría a los niños con él. Eran Ponciano de 6 años, nombrado así por su padre, y Felisa de 4 años. Esto angustió mucho a Francisca, ya que, aunque desde la promulgación del Código Civil argentino, en 1869, todos los civiles, tanto hombres como mujeres, eran considerados iguales, sabía que sin el apoyo de su esposo, la vida sería muy difícil para ella. Le pidió reconsiderar, pero él no lo hizo. Todavía era relativamente joven. Trabajó duro y siempre hizo lo mejor para su familia. Pensó que él y los niños estarían mejor lejos de su esposa. En 1892, el país se recuperaba de una fuerte recesión de 2 años atrás, cuando el Producto Interno Bruto había caído un 11%. Y aunque ahora las cosas estaban mejorando, todavía había un gran número de personas sin trabajo y los salarios eran bajos. Francisca se preguntaba qué haría para ganar suficiente dinero para vivir. El 19 de junio, el esposo de Francisca, Ponciano, fue a su casa. Eran poco más de las 2 p.m. Trató de abrir la puerta, pero estaba atorada. Esto era extraño. Francisca y los niños ya deberían estar en casa. No le había informado que saldría y sabía que él llegaría a esa hora. Era domingo, así que la mayoría de las personas no estaban trabajando. Preocupado por sus hijos, Ponciano fue a ver a su vecino, un caballero llamado Ramón Velázquez, y le preguntó si podía ayudar a intentar entrar a la casa. El señor Velázquez y Ponciano regresaron a la propiedad e intentaron abrir la puerta. Finalmente, pudieron crear una abertura lo suficientemente grande para que ambos caballeros pudieran pasar. La casa era pequeña, con pocas habitaciones, pero al entrar, los caballeros no estaban preparados para lo que encontrarían. Francisca yacía junto a la puerta. Estaba sangrando por el cuello. Cuando avanzaron hacia el dormitorio, encontraron a los niños. Los dos estaban muertos, con las cabezas casi separadas del cuerpo. El señor Velázquez convocó ayuda de inmediato. Las autoridades llegaron rápidamente. Ponciano estaba fuera de sí de dolor, y aunque parecía que Francisca necesitaba atención médica, no fue posible que un médico la examinara en detalle, ya que estaba histérica. Se examinó la escena del crimen, y la policía se preguntaba qué tipo de persona cometería un acto tan terrible, especialmente contra Ponciano de 6 años y su hermana Felisa de 4 años. Finalmente, la policía pudo hablar con Francisca. Les dijo que fue su vecino, el señor Ramón Velázquez, quien la había atacado. Afirmó que él la había golpeado con la misma pala que estaba atascando la puerta. Sin embargo, esta declaración confundió a la policía, ya que este caballero había ayudado a Ponciano a entrar a la casa y la puerta se había cerrado desde adentro. Le preguntaron si estaba segura de que él era el autor de este horrendo crimen. Parecía ser un caballero muy tranquilo, y las personas que vivían cerca les habían dicho que era un vecino agradable y de buen corazón. Francisca explicó que su esposo había pedido al señor Velázquez que recogiera a los niños, ya que iban a vivir separados de ella después de que él descubrió que ella había sido infiel. Dijo que Ponciano creía que estarían mejor con él. Continuó contándole a la policía que cuando el señor Velázquez llegó para recoger a los niños, se negó a dejarlos ir. Esto provocó una discusión y finalmente él la atacó a ella y a Ponciano de 6 años y a Felisa de 4 años. El señor Velázquez fue arrestado y a medida que las noticias del horrendo crimen se extendieron por el pueblo de Necochea, parecía que todos lo consideraban culpable. Fue llevado a la estación de policía y cuestionado, pero insistió en que no tenía nada que ver con los asesinatos de Ponciano y Felisa ni con el ataque a la señora Caravaggio.
Aunque la policía continuó interrogándolo, no admitiría su culpa, incluso bajo algunas de las técnicas más brutales utilizadas en la Argentina de finales del siglo XIX para intentar hacer que un sospechoso admita su culpa. El señor Ramón Velázquez no diría que había cometido el crimen. Siguió repitiendo que todo lo que había hecho era ayudar a su vecino a entrar a la casa. La policía no estaba convencida y consideraba que el señor Velázquez probablemente era culpable, una opinión que parecía ser compartida por la mayoría de la gente de Necochea. Sin embargo, cuando realizaron investigaciones más profundas, aparecieron testigos que confirmaron que él estaba con ellos cuando se habría cometido el delito. La policía tomó las declaraciones de los testigos, las cuales coincidían con lo dicho por el señor Velázquez. Repasaron su declaración nuevamente. Lo que resaltaba era que había dicho que la mañana del crimen, Francisca había ido a su casa y había tenido una acalorada discusión con su esposa. También afirmó que cuando ella se fue, Francisca estaba muy enfadada. La policía había pensado que el señor Velázquez pudo haber ido a la casa después de los argumentos, pero él tenía una coartada, y también el hecho de que la puerta había sido cerrada con llave desde adentro. Comenzaron a preguntarse si el autor del crimen pudo haber sido alguien distinto a Ramón Velázquez. Una semana después del evento, Francisca pudo ser examinada por el médico. Aunque ya no estaba en shock, afirmó no estar completamente recuperada debido al golpe que supuestamente había recibido en la cabeza. Sin embargo, durante el examen, los médicos no pudieron encontrar signos evidentes de contusiones. Esto parecía muy extraño, ya que la pala encontrada en la escena del crimen era grande y bastante pesada. Los médicos no podían entender cómo no habría recibido lesiones más graves si la hubieran golpeado con ella en la espalda y la cabeza, como ella afirmaba, especialmente si la hubiera golpeado un hombre fuerte como el señor Velázquez. También se había notado que cuando la encontraron el 19 de junio solo tenía un pequeño corte. Para el 8 de julio, las noticias del crimen habían llegado a la ciudad de La Plata, que estaba a casi 300 millas de distancia. Esta era la capital de la provincia de Buenos Aires, y como las autoridades estaban ansiosas por resolver el crimen, se envió un equipo de policía más experimentado a Necochea, que estaba liderado por el muy experimentado inspector Eduardo Álvarez. Cuando el inspector Álvarez llegó a Necochea, el señor Ramón Velázquez todavía estaba bajo custodia policial, a pesar de las pocas pruebas en su contra. Él era el único sospechoso que tenían y estaban muy reacios a liberarlo. El inspector visitó la escena del crimen. Estaba ansioso por mirar dentro de la casa e intentó averiguar qué sucedió realmente el 19 de junio. Habían transcurrido 20 días desde el asesinato de Ponciano y Felisa. No perdió tiempo y después de su visita a la propiedad volvió a leer las declaraciones hechas por Francisco Rojas de Caraballo y Ramón Velázquez. Algo no parecía correcto. La declaración hecha por el señor Velázquez fue corroborada por otras personas que estaban con él cuando ocurrió el terrible crimen, pero la declaración hecha por Francisca no tenía sentido. Ella tenía lesiones muy leves y la puerta había sido cerrada con llave y luego reforzada al calzar una pala contra ella, todo desde dentro de la propiedad. El inspector Álvarez se preguntaba, con tan pocas pruebas, por qué la policía había mantenido encerrado al señor Velázquez durante tanto tiempo. En su declaración dijo que había escuchado a Francisca decir que su amante no se casaría con ella porque tenía hijos pequeños. Esto fue muy significativo, y el inspector consideró que tal vez en realidad fue la madre de los niños quien cometió este acto tan terrible. El inspector regresó a la casa. Pensó que debía haber algo, alguna prueba, que pudiera resolver el caso. Inspeccionó cuidadosamente cada habitación, prestando especial atención al dormitorio de los niños. En la puerta notó una mancha de sangre seca, que para él parecía mucho una huella dactilar. Se había vuelto de un color marrón oscuro. El inspector Álvarez instruyó a sus hombres para que retiraran cuidadosamente esa parte de la puerta, ya que pensó que podría ser una prueba forense importante. En su declaración, Francisca había dicho que nunca tocó los cuerpos de los niños después de que fueron encontrados. Si él probara que esa era su huella dactilar, sugeriría que ella pudo ser responsable de sus muertes. En ese entonces se usaban las huellas dactilares, pero no para resolver crímenes. Se atribuye a Sir William Herschel ser el primer europeo en entender el valor de las huellas dactilares para la identificación.
Documentó sus propias huellas dactilares a lo largo de su vida para demostrar su permanencia. También se le atribuye ser el pionero en el uso práctico de las huellas dactilares. En los años 1850, mientras trabajaba como oficial británico para el Servicio Civil Indio en la región de Bengala de India, comenzó a poner huellas dactilares en los contratos. El uso potencial de las huellas dactilares en el trabajo forense fue propuesto por primera vez por el Dr. Henry Folds en 1880. Sir Francis Galton, luego, llevó este trabajo más allá y descubrió que las huellas dactilares eran una característica única de una persona y que no había dos huellas dactilares iguales. El inspector Álvarez tenía un amigo en La Plata llamado Juan Busetti. Emigró de Croacia a Argentina en 1882 a los 24 años. En aquel entonces, Croacia pertenecía al Imperio Austriaco. Era un antropólogo que trabajaba en la sede de la policía en La Plata, donde estaba desarrollando aún más el trabajo de Galton sobre las huellas dactilares. En marzo de 1892 abrió el primer despacho de huellas dactilares de Argentina. El inspector Álvarez tomó impresiones de las huellas dactilares entintadas, tanto de Francisco Rojas, de Caravaggio, como de Ramón Velázquez, y las envió a su amigo para su análisis. Los resultados sorprendieron a la policía y a la gente de Necochea, ya que la huella dactilar en la puerta era idéntica a la muestra entintada proporcionada por Francisco. Sin embargo, la policía aún dudaba de la precisión de este tipo de evidencia forense. Sin embargo, presentaron sus hallazgos a Francisca. Al principio parecía confundida, pero cuando la policía explicó la metodología detrás de sus hallazgos, confesó los asesinatos de Ponciano y Felisa. Ahora, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, una Francisca muy emocionada le explicó al inspector Álvarez que su esposo le había dicho que iba a irse y esto la angustió mucho, por lo que decidió que sería mejor si todos morían en lugar de vivir separados. Pensó que si los mataba y luego se suicidaba, siempre estarían juntos. Completó la primera parte de su plan, pero cuando llegó el momento de quitarse la vida, se encontró incapaz de hacerlo. Después de esta confesión, salieron a la luz más detalles de sus falsas declaraciones y cómo intentó incriminar a su vecino con su acusación de que, en un arranque de ira, había tomado un cuchillo de cocina y la había atacado a ella y a sus hijos. Francisca fue acusada de asesinato y llevada a prisión, donde fue examinada exhaustivamente por médicos para determinar si estaba o no loca. Sin embargo, no enfrentaría la pena de muerte, ya que aunque el asesinato era un delito castigado con la muerte, en la Argentina de finales del siglo XIX las mujeres estaban exentas de las penas capitales. Finalmente, los médicos acordaron que Francisca Rojas de Caravaggio estaba realmente loca, y el 20 de septiembre de 1894 fue llevada a la penitenciaría de Dolores, cerca de Mar del Plata. Se quedó allí hasta su muerte muchos años después. La perspicacia obtenida por el Departamento de Policía alentó al gobierno a ampliar su investigación y en 1900 se emitieron las primeras tarjetas de identificación. El método de clasificación de huellas dactilares de Vucetich pronto fue adoptado por departamentos de policía en todo el mundo. Francisco Rojas de Caravaggio fue la primera persona en ser condenada por análisis de huellas dactilares. El video más destacado elegido por Brief Club fue de febrero de 2021 y este fue el que les di cuando me desafiaron a nombrar una de sus selecciones. Marianne Charlotte de Corday d'Armont, mejor conocida como Charlotte Corday, nació el 27 de julio de 1768 en una granja en la pequeña aldea de Les Champs-Aux, en Normandía, en el noroeste de Francia. Ella fue la cuarta hija de una familia provincial pero noble. Su padre era Jacques-François de Corday d'Armont y el nombre de su madre era Charlotte Marie Gauthier d'Archoux. La familia tenía un linaje famoso, ya que los hermanos de la tatarabuela de Charlotte eran los famosos dramaturgos Thomas y Pierre Cornet. Aunque su padre era considerado un caballero distinguido, no era rico y cuando Charlotte todavía era una niña, la familia se mudó a la cercana ciudad de Caen, donde había mejores oportunidades para que su padre trabajara. Poco después, la tragedia golpeó cuando el 8 de abril de 1782 murió su madre. La muerte de su madre tuvo un profundo efecto en su padre.
Estaba tratando de apoyar a su familia y controlar su dolor, pero al encontrarlo muy difícil, envió a Charlotte y a su hermana Eleanor a estudiar en la escuela internado de Abbey o Dam. Mientras estaba allí, comenzó a leer las obras de Voltaire y Rousseau y comenzó a entender el descontento generalizado en el país con la monarquía francesa y las malas políticas económicas del rey Luis XVI. Mostró un gran interés en el movimiento que quería instigar un cambio en el sistema político francés. Quería un gobierno elegido a nivel nacional y que las personas tuvieran el derecho a votar. En 1791, Charlotte se fue a vivir con su prima mayor en Cannes y las dos se convirtieron en grandes compañeras. Continuó mostrando un gran interés en los cambios en Francia que habían comenzado en 1789, cuando una gran multitud parisina tomó la Bastilla. Comenzó a apoyar a los girondinos, una facción política moderada que quería poner fin al gobierno de la monarquía mediante el diálogo y medios pacíficos. Charlotte escuchaba sus discursos y leía su literatura, lo que entraba en gran conflicto con las visiones más radicales de los Montagnards, que favorecían un enfoque mucho más agresivo para la revolución. Charlotte estaba muy en desacuerdo con los Montagnards y pensaba que Francia necesitaba ser salvada de ellos. Uno de sus líderes era un teórico político, médico y científico llamado Jean-Paul Marat. Él transmitía sus sentimientos a grandes multitudes parisinas y publicaba sus opiniones políticas en su propio periódico llamado L'Ami de Pop, donde podía expresar su sospecha hacia los que estaban en el poder y llevar su mensaje revolucionario por toda Francia. Aunque tanto Marat como Charlotte deseaban lo mismo, sus medios de cómo querían lograrlo eran muy diferentes. El 2 de septiembre de 1792 comenzó un terrible evento en París, conocido como las Masacres de Septiembre. Comenzó en parte debido al miedo de que los ejércitos extranjeros y realistas atacaran la ciudad y que los reclusos de las cárceles de la ciudad serían liberados para unirse a ellos. Se formó una multitud enfurecida y atacó a 24 sacerdotes que estaban siendo transportados a una prisión llamada l'Abbaye. Nadie sobrevivió. Después la multitud irrumpió en la prisión y agredió a los reos. La mayoría de los asesinatos fueron precedidos por un juicio, pero no era más que un juego para la multitud. Al día siguiente, Jean-Paul Marat pidió a los revolucionarios provisionales que vinieran a París y ayudaran a la causa. Muchas personas llegaron a la capital, mientras que otras se quedaron en sus comunidades y atacaron a las personas que creían que eran partidarios de la monarquía. En los 4 días del terrible evento, se estima que entre 1.100 y 1.400 personas murieron. La gran mayoría eran delincuentes comunes en prisión por delitos menores, como robo, estar en deuda o causar una pelea mientras estaban borrachos. La mayoría apoyaba la causa revolucionaria y tuvo la desgracia de estar tras las rejas en el momento equivocado. Las personas que apoyaban a los girondinos culpaban predominantemente a Jean-Paul Marat por las masacres de septiembre. Aunque él era un defensor líder que pedía una revolución, había otros miembros de Montagnard que eran igual de vocales. Charlotte, sin embargo, lo consideraba el instigador. Tenía su periódico en el que podía expresar sus puntos de vista radicales y alentar a las personas a usar la violencia para provocar cambios, algo a lo que Charlotte se oponía enérgicamente. Sin embargo, la violencia continuó y el 21 de enero de 1793 el rey Luis XVI fue guillotinado. Su ejecución causó disturbios políticos y permitió a Marat usar su periódico para intentar difundir sentimientos anti-girondinos. Sin embargo, los girondinos todavía tenían cierta influencia y exigieron que Marat fuera juzgado ante un tribunal revolucionario. Se escondió, pero finalmente fue arrestado y encarcelado para esperar su juicio. Comenzó el 24 de abril y se le acusó de imprimir declaraciones que llamaban a la violencia y la suspensión de la convención. Marat se declaró no culpable. Defendió hábilmente sus acciones durante el juicio. Al concluir, fue declarado no culpable de todos los cargos. Salió del tribunal triunfante, rodeado de multitudes que vitoreaban y que se habían reunido para apoyarlo. Después de esto, los girondinos comenzaron a perder su influencia en la Convención Nacional y Charlotte temía que Francia estuviera descendiendo a la guerra civil. El 9 de septiembre de 1793, Charlotte dejó la casa de su primo en Caen y viajó a París, que estaba a 200 millas de distancia. Arribó de noche y se hospedó en una posada. Estaba muy cansada después de su largo viaje, así que se fue directamente a dormir.
La mañana siguiente se vistió y se fue al centro de la ciudad. Era una mañana agradable y todo parecía tranquilo. No había desorden, solo personas ocupadas en sus asuntos diarios. Charlotte era una joven educada y elocuente, y mientras deambulaba por las calles, admiraba la arquitectura barroca francesa que había influenciado tan profundamente a Europa durante el siglo XVIII. Se detuvo frente a una tienda y miró a través de la ventana el escaparate. Había muchos artículos de cocina a la venta, pero el que Charlotte quería era un cuchillo de cocina de 6 pulgadas. Lo compró y lentamente regresó a su alojamiento. Durante los siguientes días, Charlotte escribió un manifiesto personal, titulado Dirigido al pueblo francés, amigos de la ley y la paz. En este explicó los motivos de sus actos. Escribía a diario, solo pausando ocasionalmente para pasear. Siempre había pensado que París era tan hermoso en el verano. El plan de Charlotte era confrontar y matar a Jean-Paul Marat frente a toda la Convención Nacional, un plan muy ambicioso y uno que pronto aprendió que no sería posible cuando llegó a su atención que ya no asistía a las reuniones ya que sufría de un trastorno de la piel y pasaba mucho de su tiempo en casa, en la bañera, para intentar aliviar su incomodidad. El 13 de julio, Charlotte fue a la casa de Marat en Rue de Cordelier. Tocó a la puerta y fue respondida por una señora llamada Catherine Evert, quien era hermana de su prometida. Charlotte le dijo que tenía que ver a Marat, ya que tenía información de un levantamiento girondino planeado en Caen. Sin embargo, Catherine Evert no le permitió entrar y dijo que tendría que volver en otro momento. Charlotte regresó a la casa esa noche y esta vez fue invitada a entrar. La llevaron hasta la bañera, donde Marat estaba sumergido en agua caliente. Al parecer, aquí recibía a la mayoría de sus visitas. Charlotte lo miró. Parecía mayor que sus 50 años. Ella le dio los nombres de los girondinos, y él los anotó. Estaba satisfecho con la información, y aparentemente le dijo que todos enfrentarían la guillotina. Pero mientras bajaba el papel, Charlotte sacó un cuchillo que había ocultado en su vestido y lo clavó en su pecho. Se dice que él gritó: «Ayúdame, mi querido amigo», antes de desplomarse en su bañera. Al escuchar sus gritos, la gente irrumpió en su habitación, se llamó inmediatamente a un médico y Charlotte fue detenida, pero mientras la pequeña multitud observaba, se hizo evidente que Jean-Paul Marat estaba muerto. Charlotte fue arrestada y llevada a ser interrogada. La noticia del asesinato ya había comenzado a propagarse por todo París. Y mientras su carruaje avanzaba por la calle empedrada hacia la prisión de la abadía, una gran multitud se reunió para seguirlo, algunos no creyendo que esta bonita y elocuentemente vestida joven pudiera haber cometido un crimen tan terrible. Sin embargo, Charlotte no se inmutó por el alboroto. Permaneció tranquila y digna, consciente de que había logrado lo que se había propuesto hacer. Durante su interrogatorio, ni las autoridades ni los funcionarios judiciales revolucionarios pensaron que ella había actuado sola. Todos creían que esto había sido planeado por los girondinos y que Charlotte era parte de un grupo de conspiradores. Charlotte les dijo que había actuado sola y que no había nadie más que supiera de su plan. Su juicio fue de rutina. No negó el asesinato de Jean-Paul Marat. Sin embargo, las autoridades querían establecer que definitivamente había actuado sola. Una carta de despedida que había escrito a su padre fue interceptada y se leyó en la corte. Esto sugería: ella planeó en detalle el asesinato y nadie más sabía lo que haría. Charlotte se levantó y se dirigió al tribunal. Dijo: cualquier cosa estaba justificada para la seguridad de la nación. Maté a un hombre para salvar a 1000. Fui republicano mucho antes de la revolución y nunca me ha faltado la resolución de las personas que pueden dejar de lado los intereses personales y no tienen el valor de sacrificarse por su país. Sus abogados no pudieron defenderla ya que parecía decidida a sacrificarse por el bien de Francia. Al final de un juicio con una gran y ruidosa multitud fuera de la sala del tribunal, Charlotte Corday fue encontrada culpable del asesinato de Jean-Paul Marat y condenada a muerte. Fue llevada de regreso a la prisión, donde tuvo una última petición. Pidió si podían pintar su retrato y se le concedió.
El 17 de julio de 1793, Charlotte fue trasladada a la Place de Grève. Llevaba la sobrecamisa roja, lo que significaba que era una traidora que había asesinado a un representante del pueblo. Una gran multitud se congregó para verla. Entró a la guillotina de manera tranquila y resuelta, una mujer que creía firmemente que su crimen se cometió por el bien de Francia. Después de su decapitación, un hombre llamado Legro levantó la cabeza de la cesta y la abofeteó en la mejilla, una acción que divirtió mucho a la multitud, pero ofendió a los funcionarios. Legro pasó los siguientes 3 meses en prisión. El cuerpo de Charlotte fue enterrado en el cementerio de la Madeleine. Sin embargo, las consecuencias de su crimen no tuvieron el efecto en la nación francesa que ella había esperado. Jean-Paul Marat se volvió un mártir en Francia. Las calles y plazas fueron renombradas en su honor y su escultura se colocó en un lugar prominente de París. El reinado del terror prosiguió y los opositores a la revolución fueron agredidos. La violencia continuaba siendo un hecho diario en las calles parisinas. Las mujeres tampoco querían asociarse con Charlotte, ya que la mayoría pensaba que hacerlo no ayudaría al desarrollo del movimiento feminista francés, que había estado ganando impulso en el país. Sin embargo, su muerte marcó el inicio de una fase moderada en la Revolución Francesa, en la que el pueblo francés se rebeló contra un reinado de excesos terroristas. Un año después, en agosto de 1795, la Convención Nacional, que ahora estaba compuesta principalmente por personas que apoyaban el movimiento girondino, quienes habían sobrevivido al reinado del terror, aprobó una nueva constitución. Aunque las acciones de Charlotte no fueron reconocidas en 1793 como heroicas, el tiempo ha sido más amable con ella y ahora muchas personas la consideran una heroína que murió por su causa. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Esto fue algo diferente para terminar el año y espero que todos hayan disfrutado la selección. Volveremos a la normalidad el 3 de enero. Por favor, déjenme saber lo que pensaron en la sección de comentarios y tal vez podríamos hacerlo de nuevo en 12 meses, pero usando una medida más específica, como el porcentaje de me gusta más alto. Me gustaría agradecerles a todos por sus comentarios y apoyo durante el 2021 y desearles todo lo mejor para el 2022 y espero verlos a todos de nuevo en el próximo maletín.